Bienvenidos a Iglesia Bautista de la Gracia. Estamos muy emocionados que quieres estudiar la Biblia con nosotros. Hoy tenemos un video de la lección de Génesis 10, donde leemos que Dios amó a las naciones. Pero antes empezamos con oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estudiarla. Gracias porque aquí entendemos que tú amas cada nación y cada persona. Ayúdanos a entender esto mejor y ayúdanos a compartir tu salvación en el mundo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tienes una Biblia, lee conmigo el Génesis 10, donde la Biblia dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Aven, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javel, Elisa, Tarsis, Gitim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut, Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Rama, Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala, y Resen entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim y Ananim y Lehabim y Naphtuim y a Patrusim y Casulim, y donde salieron los filisteos y Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cieneo, al Arvadeo, al Zamareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Afaxad, Lud, Aram, y los hijos de Aram, Uth, Hul, Eter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. El nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Athermavet, Era, Adoram, Uthal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Avila y Hobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Safar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. En el Génesis 10, vemos un cambio de método con el que Dios trata a la humanidad. Antes del diluvio, había tratado con toda ella, diferenciando a las familias de Caín y Set. Había tratado de manera individual con Noé, y después del diluvio había tratado con todas las naciones. Podemos ver este resumen del capítulo 10 en versículo 32. Tenemos que recordar que el propósito de Dios, Él lo creó todo y quiso disfrutar la comunión con su creación, especialmente los seres humanos. Pero por causa del pecado, Dios trabajó para salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Así que el plan de salvación empezó antes de la creación y depende de la muerte de Cristo
como se describió en el Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El plan de salvación se desarrolla a través de toda la Biblia y se inicia en el Génesis, por lo que hoy en día podemos creer en él para obtener esta salvación. Por eso Jehová cambió su método de tratar con las naciones, porque las ama a todas. Como dice en Hechos 17, 26 y 27, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En el Génesis 10 vemos cómo Dios sabe de cada nación y de cada persona, y quiere salvarlos a cada una de ellas. En su libro sobre Génesis, Warren Wiersbe nos dio algunas advertencias sobre este pasaje hoy. En primer lugar, la lista de Génesis 10 no describía a todos los descendientes de Noé. Aunque haya 70 nombres o naciones, la lista describe a los mejores de esa época. Pero también es más que una lista de nombres, ya que se trata de un atlas que describe por dónde se movieron estas naciones. Es importante que sepas que algunas de estas han cambiado, por lo que tenemos que tener cuidado cuando declaramos que un país es un descendiente de Jafet, Cam o Sem. Es verdad que algunas de ellas, como Israel o Egipto, son las mismas, porque Dios la usó en su plan y la usará en el futuro. Pero la mayoría de estas naciones han cambiado por diversas cosas, matrimonios, conquistas y más. Por eso, aunque podamos identificar sus áreas en el contexto, no son las mismas hoy. Ten en cuenta también que Dios repobló el mundo con las descendientes de Noé, así que somos la misma sangre. Y mientras Dios usa a las naciones para cumplir su plan, cuidando a cada uno de ellos y amándolas. Pero entiende que Dios ama tanto a la nación como al individuo, y esto podemos verlo con su amor y su plan para el mundo pecador a través de Génesis 10. Entonces vemos primeramente que Dios amó a los gentiles. En el capítulo 10 empieza con la fórmula: estas son las generaciones de los hijos de Noé. Recuerda que podemos dividir el libro de Génesis con cada una de estas frases, porque se repiten hasta 7 veces. Y por lo que en este capítulo significa que leemos una parte nueva de la historia. Recuerda que Noé había muerto, y ahora Moisés, al escribir el Génesis, se enfocó en sus hijos, comenzando por la línea de Jafet y describiendo hasta 14 naciones. Los descendientes de Jafet habitaron el norte, incluyendo Europa, Rusia y Asia. Se supone que los descendientes de Madai fueron los medos, y los de Tarsis, que algunos piensan que llegaron a tener una localización en la actual España, a donde Jonás intentó huir de Jehová. Mientras que los descendientes de Magog, Tubal y Mesec son naciones que atacarán a Israel en la tribulación, de acuerdo con Ezequiel 38. Una cuestión importante es que leemos en estas naciones se poblaron las costas, lo que significa que la gente estaba dividida entre islas o costas continentales. La palabra usada para describir a esa gente a veces se traducía como gentiles. En el Génesis 10 vemos que estos gentiles eran los descendientes de Jafet.
Y en los Salmos vemos luego que tanto las costas como las islas tenían naciones que adoraran a Jehová. Concretamente, en el Salmo 72, 8 hasta 11, leemos algo relacionado sobre el tema cuando dice que Jehová dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se prostrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Pero, además de estas referencias a la palabra gente, ya en el Nuevo Testamento tenemos un nuevo significado al representar a todas las personas que no eran judías, entonces gentiles. Y por último, cuando Noé bendijo a Jafet en Génesis 9, declaró que será engrandecido. Recuerda que a través de la línea de Sam vino el Salvador, por lo que Dios mantuvo su plan, a pesar de el pecado crecería. Aunque entendemos que Dios juzgará a las naciones que le rechazaron, la verdad es que las ama y les ofrece su salvación. Entonces Dios amó a los gentiles y Dios es soberano, aunque el pecado crezca. La lista de naciones continúa con los descendientes de Cam. Recuerda que había pecado cuando vio a la desnudez de su padre y se burló, por lo que Noé le ignoró en su profecía y maldijo a su hijo Canaán. Pero en la lista de 30 naciones que hay aquí, leemos algunos que Dios declaró importantes y que serán usadas para la salvación de Israel en el futuro. Algunos de ellos son las naciones procedentes de los 4 hijos de Cam. Uno de ellos fue Cus, que habitó la región de Etiopía, y luego Fut, que habitó la de Libia. Los descendientes de Cus vivieron en otras regiones también, algunos de ellos visitados por la reina de Sabá, que es Seba, cuando fue a ver Salomón con oro y riqueza. Pero leemos detalles sobre estas naciones en Ezequiel 27, cuando ayudaron al rey de Tiro a rebelarse contra Jehová. En esta profecía de Ezequiel se incluye la rebelión de Satanás en el cielo, con un ejemplo del primer rebelde Nimrod. En la lista de las naciones vemos un paréntesis desde el versículo 8 hasta 12, donde leemos esta historia de Nimrod. La Biblia le describe como el primer hombre poderoso y como un vigoroso cazador. La palabra poderoso es la misma que la que leemos en el Génesis 6:4, cuando se refiere a los tiranos. Nimrod conquistó otras naciones y edificó algunas ciudades poderosas como Babel, Babilonia, y Nínive. Y Flavio Josefo describió su rebelión así: los convenció de que no lo atribuyeran a Dios como si fuera por sus medios que fueran felices, sino que creyeran que fue su propio coraje el que consiguió esa felicidad. También cambió gradualmente el gobierno en tiranía, al no ver otra forma de alejar a los hombres del temor de Dios, sino de llevarlos a una dependencia constante de su poder. También dijo que se vengaría de Dios si tuviera la intención de ahogar al mundo nuevamente. Pero eso construiría una torre demasiado alta para que las aguas pudieran alcanzarla, y que se vengaría de Dios por destruir a sus antepasados. Warren Wiersbe anota que el nombre Nimrod significa rebelde, y que la palabra cazador no se refiere a la cacería de animales, sino más bien a la de hombres.
En el capítulo 11 leemos la historia de Babel y ahora entendemos que Nimrod fue el líder de este fracaso. Él dominaba a sus hermanos y a las naciones de alrededor, llegando a establecer un imperio. De hecho, cuando leemos las naciones de Sem, entendemos que Nimrod conquistó algunas de estas también. Por ejemplo, gracias a esto podemos entender que como Asur era el hijo de Sem, podemos relacionarnos con la ciudad de Asiria, porque se designa con la misma palabra. Y podemos comprender esto aquí. Después de este paréntesis sobre Nimrod, retomamos la Biblia para ver cómo describe la nación de Egipto, o Mizraim. Algunos de estos habitaron el norte de África y la tierra de alrededor del mar. Recuerda que los filisteos fueron descendientes de Mizraim y se localizan en esta región costera. Entendemos que muchas veces el país de Egipto representa el mundo. Y en el Éxodo, esta nación sujetó a Israel. También en las profecías de la Biblia leemos que Egipto va a creer en Jehová y será salvo. Aparte de esto, tenemos más información sobre las naciones que descendieron de Canaán. De hecho, hay una lista de naciones, además de hijos, donde vemos algunas cosas interesantes sobre las mismas. Recuerda que Noé había profetizado que los descendientes de Canaán serían siervos, aunque en el principio eran conquistadores, como Nimrod, habitaron la tierra de Canaán, que es Israel, Líbano, Jordania, y más, incluyendo Sidón, Sodoma y Gomorra. Luego, Dios destruyó estas ciudades y los israelitas conquistaron a algunas de estas gentes, sujetándolas a Israel, porque creyeron en el poder de Jehová, en Josué 10. Las naciones de la familia de Cam incluyeron otras muchas que eran consideradas malvadas. Se describen a tiranos y a naciones poderosas, pero todos ellos incrédulos. Aunque después del diluvio, el pecado creció como antes, Dios es soberano y continuó con su plan de salvación a través de las naciones, mediante la línea de Sem. Dios amó a estas naciones también y les proveyó a una oportunidad de salvación. Entonces, Dios amó a los gentiles. Y Dios es soberano aunque el pecado crezca, porque Dios mantuvo su promesa. Vemos un contraste entre los descendientes de Cam, que era el padre de Canaán en Génesis 9, y los de Sem, que era el padre de todos los hijos de Eber. Eber era de esta línea de Sem y su nombre significa afuera o inmigrante, lo que implica que vivía fuera de las naciones de Canaán y de Nimrod, y por el contexto que adoraba a Jehová. Eber era bueno, y Matthew Henry anotó que la bondad es la verdadera grandeza. De hecho, el nombre hebreo significa descendiente de Eber y fue usado como título por Abraham, Josué y luego por Israel. A pesar de la rebelión de Nimrod, entendemos que algunas personas obedecieron a Dios, como hicieron Job y Melquisedec. Incluso los descendientes de Sem llegaron a habitar la región alrededor de Babilonia y del desierto. Eber testificó sobre Dios cuando llamó a su hijo Peleg, que significa división. Probablemente esto marcó la división de las naciones en Babel en capítulo 11. Y se entiende porque la línea de Abraham y después la de Cristo continuaron a través de Eber y Peleg. Pero la lista de naciones se enfoca en los descendientes de Joctán, ya que leemos 26 de ellas en la lista, que habitaron en el oriente y las montañas. Esto es porque en el capítulo 11 el resto de la historia de Génesis, después de Babel, se enfoca en la vida de Abraham y sus descendientes,
los descendientes de Peleg. Moisés nos recordó que todas las naciones empezaron en la familia de Noé. Todos nosotros somos la misma sangre. Como decíamos al principio, todos somos la misma familia. Y Dios ama a cada nación y cada persona. Por eso continuó su promesa a través de la línea de Sem, no porque no amara a las otras, sino porque nos ama mucho y mantiene su promesa. Cuando leemos la lista de las naciones del Génesis 10, estamos tentados a ubicar a las naciones con las que corresponden hoy. Queremos conectar a los descendientes de Cam, por ejemplo, con los países actuales y queremos juzgarlos con la Biblia. No deberíamos hacer esto, ya que la Biblia es clara al decir que todos somos pecadores y que todos merecemos la muerte y el castigo de ese pecado. Sí, podemos ver tiranos y malvados hoy en día, pero si examinamos nuestros corazones, podemos ver el mismo pecado. Somos culpables de orgullo y de envidia. Y a pesar del pecado en el mundo, Dios nos ofrece su salvación. Ahora sabemos que Dios usó la familia de Sem y la línea de Heber para presentar al Salvador. Ahora podemos creer en Él y recibir la vida eterna. Como creyentes, podemos regocijarnos en que Dios está trabajando en el mundo malvado. Es soberano y puede mantener su promesa a través de cualquier problema. También recuerda que Dios ama a cada nación y a cada persona y que tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Por eso tenemos un mensaje de gozo para el mundo oscuro y esperanza porque tenemos la salvación. Así que compártelo hoy. Si tienes preguntas sobre este tema, la salvación que describe la Biblia, el arrepentimiento o cualquier otra cosa de la Biblia, llámame o mándamelas. Quiero ayudarte de cualquier manera. Y así terminado. La próxima semana vamos a continuar en Génesis 11 sobre la Torre de Babel. Si quieres venir a nuestro estudio o si tienes preguntas sobre algunas cosas de la Biblia, mándamelas. Y oramos otra vez. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en una lista de nombres entendemos que tú nos amas. Tú eres soberano de todo y tú puedes mantener tu promesa. Gracias, Padre, por eso. Gracias por la salvación que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a compartirlo, ayúdanos a crecer más y más en tu palabra, en la fe. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias y Dios te bendiga.